Bienvenidos y bienvenidas a todas a Haciendo Zoom, un programa donde hablamos sobre distintas problemáticas a nivel mundial. Hoy vamos a hablar sobre la discapacidad del trabajo con Inti y con Fernando de CILSA ONG por la Inclusión. Bienvenidos. ¿Quieren contarnos un poco de ustedes y sobre el trabajo que hacen en CILSA? Bueno, nos presentamos, si les parece, mi nombre es Cinti, yo soy politólogo, estudié ciencia política en la Universidad de Buenos Aires y en CILSA trabajo hace ya casi 10 años como comunicador institucional educativo del Programa Nacional de Concientización. Mi nombre es Fernando, yo soy jugador de básquet sobre silla de ruedas en uno de los equipos que tiene Silsa en Buenos Aires, hay otro equipo en Santa Fe donde tenemos otras regionales. También al igual que Inti estoy trabajando en Silsa en el Programa Nacional de Concientización con el cargo o el rol de comunicador institucional educativo también aproximadamente hace 10 o 12 años. Buenísimo, muchas gracias. Vamos a empezar entonces con las preguntas. En primer lugar, ¿cuáles son las principales barreras que enfrentan las personas con discapacidad para acceder al mercado laboral formal? Bueno, para empezar a hablar de las barreras que enfrentamos las personas con discapacidad en el acceso al trabajo, es importante remitirnos a los datos. En Argentina, por ejemplo, 8 de cada 10 personas con discapacidad no acceden al trabajo formal. Datos que se repiten, en algunos países son 7 de cada 10, en otros el dato aumenta, pero que en general mantienen una constante en muchos países que tiene que ver con la exclusión del sistema formal de trabajo, que en el caso de las personas con discapacidad se debe a una multiplicidad de factores, pero que podríamos nombrar algunos de ellos, las barreras, en primer término, materiales, objetivas, que tienen que ver con lo arquitectónico, con las barreras comunicacionales, con las barreras concretas de acceder a determinados puestos de trabajo, pero sobre todo también las barreras actitudinales a la hora de contratar a las personas y más aún un círculo que se da de dificultad en el acceso, que tiene que ver con la imposibilidad de acceder, en primer término, a una educación de calidad, lo cual después también dificulta el acceso al trabajo. La brecha de abandono escolar, por ejemplo, en el caso de las personas con discapacidad, es más del doble que el de las personas sin discapacidad. En este sentido, bueno, hay varios datos, ¿no? También las mujeres con discapacidad en general tienen mayores dificultades para acceder al empleo que los varones con discapacidad. Hay una serie de datos que tienen que ver con un diagnóstico que ya venimos haciendo hace varias décadas y que solo se modifica cuando hay políticas activas de protección social. Bien, y hablando un poco también de las barreras, ¿qué medidas creen ustedes que pueden tomar los estados y el sector privado para poder garantizar una inclusión laboral efectiva de las personas con discapacidad? Bueno, habría muchísimas políticas de inclusión activas que podrían llevarse a cabo, los cupos laborales, dar cumplimiento a los cupos laborales, sancionar o multar a las empresas que no los cumplan o a los organismos del Estado que no los cumplan, hacer compatibles las coberturas sociales, las pensiones por discapacidad con el empleo, por ejemplo, es otra forma de incentivar a la búsqueda del empleo y a la sostenibilidad del empleo. Políticas más generales de apoyos, ¿no? Garantizar determinados apoyos de acceso al ámbito educativo y de acceso a cuestiones indispensables de la vida diaria que permiten a su vez el acceso al mercado laboral, es decir, que el Estado tenga una política activa de apoyos, una red de apoyos para las personas con discapacidad sería indispensable para poder acceder en igualdad de condiciones. Bien, y hablando un poco de los prejuicios y los estereotipos
que hay en la contratación y promoción de personas con discapacidad dentro de las empresas. ¿Cómo es que esto influye a la obtención de empleos dentro del mercado laboral formal? Bueno, los prejuicios y los estereotipos son, a nuestro modo de ver, una de las principales barreras a la hora de contratar personas con discapacidad. Muchas veces se ve que la persona tiene una discapacidad en el currículum, al recibir el currículum o directamente en en la entrevista laboral, y el sesgo es inmediato. Se descarta automáticamente la posibilidad de contratar a esa persona porque se piensa que se va a enfermar, ¿no? Asociando todavía la enfermedad con la discapacidad, eh, desde una mirada más vinculada al modelo médico rehabilitador que a la de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de Naciones Unidas. Eh, Se piensa que las personas con discapacidad van a ser una carga, que van a generar costo laboral. Lo mismo que se decía de las mujeres embarazadas, por ejemplo, hace 20, 30 años y hasta el día de hoy en algunos casos, ¿no? Que se las asocia o vincula con un costo laboral y por lo tanto no se las contrata. Y en ese sentido, se ha demostrado que la mayoría de los ajustes razonables que propone la Convención, son ajustes que no demandan cargas económicas, eh, digamos, que estén totalmente excedidas de lo esperable o de lo razonable, ¿no? Por eso justamente son ajustes razonables. En ese sentido, los prejuicios van desde la infantilización de la persona, de pensar que la persona no va a poder, que no va a saber manejarse, hasta a la hora de contratar a la persona, también el otro extremo, ¿no? Pensar que la persona es un superhéroe, que es un sujeto especial y por lo tanto no darle tareas, no fomentar su potencial, tenerlo casi como una especie de medalla condecorativa de cumplimiento del cupo inclusivo y cuando en realidad las personas con discapacidad lo que estamos pidiendo es acceso al mercado laboral, pero también condiciones, apoyos mínimos, ajustes razonables para poder desempeñar esa tarea y no solo desempeñarla, sino desarrollar esa tarea en condiciones de igualdad y poder crecer en ese trabajo, poder desarrollarlo de mejor manera, potenciarse, eh, aspiracionalmente lograr acceder a nuevos desafíos. Entonces, en general, los prejuicios ubican a la persona en un lugar de imposibilidad, de infantilización, de superhéroe, o de distintas figuras que terminan dejando a la persona por fuera, incluso cuando se la contrata. Bien, muy interesante lo que decís. ¿Cómo inciden también los sistemas de protección social en la calidad de vida y el ejercicio de los derechos de las personas con discapacidad? Bueno, los sistemas de protección social son fundamentales porque las personas con discapacidad requieren apoyos en la vida diaria para poder acceder a sus trabajos en igualdad de condiciones, ya que todo el tiempo nos estamos encontrando con barreras en la vida cotidiana. Por lo tanto, para sortear esas barreras necesitamos algunos apoyos concretos. Uno de ellos y de los más importantes que se viene pensando a nivel internacional es la figura del asistente personal para la vida independiente, que algunos países han incorporado de distintas maneras, ¿no? De Costa Rica, Uruguay, de distintas formas han empezado a evaluar cómo trabajar sobre la figura de la asistencia personal para que las personas tengan apoyos en su vida diaria que incluyen el ámbito laboral también. Y que sin esos apoyos, sin esa red de apoyos, la persona quizás a la hora de cuidar a otros o a otras, porque las personas con discapacidad no solo somos objetos de cuidado, sino que somos cuidadoras también. Muchas personas con discapacidad tienen otras personas a su cargo, hijos, hijas, son personas que cuidan, digamos, son sujetos de derecho, no solo objetos pasivos de asistencia, y además de ser sujetos de derecho, somos personas que también cuidamos,
y en esa tarea de cuidar muchas veces requerimos apoyos. Entonces, la protección social en gran medida hoy pasa por garantizar esos apoyos, que pueden ser desde asistencia para garantizar traslados de niños, niñas a las instituciones educativas o de la propia persona para acceder al trabajo, por ejemplo, un traslado o, por ejemplo, determinadas adaptaciones, distintas cuestiones que hacen a, a la protección social en sentido amplio, a los cuidados en particular. Después, en la mayoría de los países, la protección social hacia las personas con discapacidad adopta el formato de pensión o de remuneración económica, que en Argentina, bueno, venimos planteando que tiene que poder ser compatible con el trabajo formal. El Estado puede y debe tomar una política que no sea de caridad hacia las personas con discapacidad, como es el caso, por ejemplo, de los talleres protegidos, que en Argentina hoy pagan un salario de aproximadamente 28.000 pesos eh, la jornada de 4 horas. Entonces, la calidad de las prestaciones tanto económicas, sociales, como de distinto tipo, tiene que estar garantizada, tiene que ser prestaciones de calidad y no solamente una política de caridad, ¿no? Como si las personas con discapacidad fuéramos ciudadanos o ciudadanas devaluadas, de segunda, que se nos tolera en vez de intentar incluir al colectivo realmente en el mercado laboral y en la vida social de forma activa. Y hablando un poco de, siguiendo dentro de la línea de las políticas públicas y de la protección social, ¿cómo pueden los estados o los sistemas de protección social fomentar el acceso al empleo, de lo que ya estábamos hablando, pero sin generar dependencia económica en las personas con discapacidad, para que también puedan ser partícipes y puedan ser sujetos de derecho? Retomo un poquito lo que venía hablando mi compañera Inti, que es algo que se viene dando en estos últimos años, que existe esta incompatibilidad entre lo que es la pensión y el empleo hacia las personas con discapacidad. Esto quizás deja entrever un poco el modelo o el paradigma social anterior, que es un modelo de caritativo, digamos, de que poner a la persona con discapacidad como un sujeto de una necesidad de asistencia continua, en vez de considerarlo como una parte activa de la sociedad. Digamos, que deja de entender como que las personas con discapacidad no somos parte activa de la sociedad, con lo cual no somos un sujeto de derechos o ciudadanos a la par de otros, y nos coloca ese eslabón un poquito más abajo, y es por eso que a veces esa pensión es necesaria porque la pensión es una remuneración que en muchos casos no alcanza lo que es un salario mínimo. Ahí Mm. volvemos al tema de lo que es la calidad sobre la caridad. Estamos recibiendo quizás un monto que no es necesario no para subsistir, sino para los apoyos mínimos que necesitamos como personas, como ciudadanos que necesitamos acceder al mercado laboral. Digamos que con los montos que actualmente se perciben, que son menores a un sueldo mínimo, no se puede acceder a los apoyos necesarios para poder acceder al mercado laboral. Entonces se sigue haciendo una bola volviendo a lo anterior del modelo del asistencialismo. Bien, hablamos un poquito antes de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. ¿Qué impacto tuvo esta convención en la regulación del acceso al trabajo en distintos países? Bien, la convención en sí tuvo un impacto sumamente favorable, sumamente positivo, ya que nos coloca dentro de lo que es el modelo social como ciudadanos en igualdad de condiciones con los demás, aunque esto lamentablemente en la realidad a veces no se lleva a cabo por las barreras que mencionó anteriormente mi compañero, y también por la falta quizás de políticas públicas u organismos que fiscalicen y realmente exijan que estas leyes, que son leyes en Argentina, se cumplan. Sin el cumplimiento de estas leyes, seguimos siendo tomados como sujetos de asistencia y no como sujetos de derechos ciudadanos en este particular. Entonces, si bien la ley ayuda y afirma esta posición, actualmente quizás por la falta de algunas políticas públicas o organismos, esto no se lleva a cabo. Hablaste un poco de cumplimiento de estas políticas
¿Cómo se puede mejorar la fiscalización de este cumplimiento de normativas laborales inclusivas en las empresas y organismos públicos? Sí, la realidad es que existen o existieron muchos, como por ejemplo antes estaba lo que era el INAI, el Instituto Nacional contra la Discriminación, que actualmente ya no existe, pero con la creación y el sostenimiento de estos organismos públicos, con monitoreos constantes, informes periódicos, para estar cerciorados de que estas leyes realmente se cumplen y que son leyes vigentes pero que no se cumplen. Entonces, cerciorar que estas leyes se cumplen sería una ideal fiscalización para que se cumpla. Este sería un rol que el Estado, los Estados partes que adhirieron a la Convención, tienen la obligación de mantener esta fiscalización y regularización de las leyes, que quizás por el momento no está tan actualizado, no se mantiene tan actualizado y es por eso que sigue existiendo esta brecha o esta comparación que a veces hace que se provoque el paralelismo entre discapacidad y pobreza, cuando la realidad es que no podemos acceder a ese mercado laboral por otros motivos, no porque la persona en sí no esté calificada por un empleo. Bien, hablando un poco de las tecnologías y la accesibilidad digital, ¿cómo pueden contribuir las mismas a la inclusión laboral de las personas con discapacidad? Bien, hoy en día la tecnología es muy importante para todos y sobre todo para las personas con discapacidad, ya que son un medio de apoyo no solamente para el mercado laboral, sino para la vida cotidiana. Son herramientas que ayudan a ejercer algunos derechos importantes como la autonomía. Por ejemplo, una persona a través de distintas aplicaciones o distintos elementos digitales puede tener una vida cotidiana a la par de otras personas sin necesitar de un apoyo constante de un asistente personal, como se mencionaba en otras ocasiones. Entonces, es un medio muy importante para acceder a los derechos básicos, sobre todo a los derechos laborales. Brinda mucha autonomía, pero lo importante es que éstas sean difundidas, porque no son muy difundidas. De hecho, hay muchas personas que desconocen lo que son los medios de comunicación para personas ciegas, que existen los lectores de pantalla ya incluidos en los teléfonos. Son informaciones que muchos no conocen, pero que son esenciales para que una persona pueda acceder a cualquier tipo de información, más allá de lo laboral o lo comercial o lo personal, incluso las redes sociales, pero también pensar de lo que es el diseño universal, que es otro concepto que también trae la convención, que es realizar la adaptación de servicios o creación de productos diseñados para la mayor cantidad posible de personas sin un medio, sin una especificación. Es decir, que no sea para un público reducido, sino que abarque la mayor cantidad de personas posibles sin tener un ajuste específico para una persona. Es decir, que la tecnología vendía con estos requerimientos, y que sea accesible universalmente, es un medio de igualdad para que las personas puedan acceder a una vida plena y autónoma, sobre todo. Bien, ¿qué papel crees que juegan los sindicatos, las organizaciones de la sociedad civil en la promoción y defensa de los derechos laborales de las personas con discapacidad? Bien, como decíamos, también lo englobamos un poco en lo que son organismos públicos, si bien hay sindicatos que a veces son más centrados o más nucleados en algunos círculos, con los cumplimientos creo que deberían estar más aislados de lo que es el Estado, la parte del Estado y en organismos públicos. Si bien hay delegados o algunos ámbitos más cerrados que colaboran más que otros porque tienen quizás más acercamientos a las personas con discapacidad, que no debería ser una responsabilidad estrictamente de estos ámbitos más cerrados, sino que tiene que ser más a largo plazo y en mayor medida de los estados partes, es decir, de los organismos públicos nacionales que garanticen estos derechos y que no se nuclee solamente o que no se delegue esta responsabilidad en estos sectores más minoritarios. Bien, muchas gracias a ambos por toda esta información, muy fructífera, y muy interesante. Eh, Muchas gracias por contarnos todo esto y nos gustaría saber también en qué podemos ayudar o cómo podemos involucrarnos con CIRSA. Bien, bueno, para los que no conozcan un poco la institución, que sepan que existe a través de socios que colaboran mes a mes para que podamos continuar con nuestras actividades en los 5 programas en los que participamos. Tenemos un programa que quizás no es un programa directamente social, sino que es un área de voluntariado en las que las personas que estén interesadas pueden colaborar activamente, en presencial o no, con distintos programas que tenemos actualmente en sí, ya sea desde el Programa Nacional de Concientización. Lo que nosotros hacemos es promocionar los derechos de las personas con discapacidad. Generando esta ida y vuelta, este feedback o esta difusión de los derechos, estamos difundiendo activamente lo que son los derechos de las personas con discapacidad. También ahí está el Programa Nacional de Recreación y Deportes, en el cual yo soy parte, que busca todo el tiempo quizás gente que ayude a que estas actividades recreativas y deportivas se lleven a cabo con un voluntariado que tengan
el espacio y el tiempo necesario para colaborar con estas actividades. También tenemos lo que es la difusión en lo que es el programa de entrega de elementos ortopédicos gratuitos, que es un rol que creemos que el Estado también debería cubrir, pero que lamentablemente al no poder hacerlo concretamente, existimos nosotros brindando elementos a las personas que no tienen una obra social. Entonces, esta difusión también para que las personas que no tienen este elemento tan importante para desempeñar su autonomía, que se difunda y en caso de alguna persona conozca a otra persona que necesita una silla de ruedas o cualquier otro elemento ortopédico, sepa que también puede comentar con nosotros, contar con nosotros. Y también tenemos desde el ámbito educativo el programa de becas y oportunidades, donde tenemos oportunidades de formación laboral para personas con discapacidad y cursos básicos desde programación de PC, desde cómo se utiliza una computadora desde lo más básico, hasta programación de JavaScript y otros idiomas informáticos más complejos para personas con y sin discapacidad, que también estén interesados. Esto también hace que la parte de que estamos hablando, la parte de la formación laboral es muy importante y desde CILSA este rol nos interpela mucho, con lo cual el difundir estos programas de becas, oportunidades y estos cursos de formación laboral es muy importante. Y obviamente tenemos nuestras redes sociales, @CILSAONG en todas las redes sociales. Ahí se van a estar actualizando todas nuestras campañas y todas nuestras actividades. Así que nos pueda seguir también y difundir nuestros trabajos es muy agradecido. Bueno, muchas gracias, Inti, muchas gracias, Fernando, y muchas gracias a todos por ver. Nos vemos en el próximo episodio de Haciendo Zoom.